12 pilares del networker. La enseñanza de este audio te hará ver de manera diferente la industria del network marketing y la forma correcta de desarrollarlo. Queremos que prestes mucha atención para que ocurra en ti un cambio definitivo. ¿Sabes cuál es la mejor estrategia que han puesto en práctica las personas que han logrado alcanzar sus sueños y metas? En este entrenamiento te enseñaré cómo personas normales pasaron a crear cosas extraordinarias partiendo de estos 3 pilares, como lo son los sueños, las metas y el compromiso para ver materializados dichos objetivos. Vamos a comenzar definiendo qué es un sueño. Hay muchas definiciones, hay varias definiciones, cada persona quizás le pone una definición diferente, pero aquí vamos a hablar de unas cuantas definiciones que nos van a poner un panorama bien claro. Y la primera de ellas es esta. Un sueño es un cuadro inspirador del futuro que infunde energía a tu mente, voluntad y emociones, facultándote para hacer todo lo que puedas para lograrlo. Un sueño genuino es un cuadro y esquema del propósito de cada individuo. Es una semilla de posibilidad plantada en el alma de un ser humano que lo llama a seguir su camino único al cumplimiento del propósito de su vida. Los sueños vienen en tallas grandes para que podamos crecer en ellos. Ahora la pregunta que te hago es, ¿tienes un sueño? Si tu respuesta es sí, te hago esta otra pregunta. ¿De quién verdaderamente es ese sueño? Ya sé lo que estás pensando. Por supuesto que es mío. Pero ahora yo quiero ir un poco más profundo. La pregunta de la posesión. ¿Es realmente este sueño mío? A veces no importa lo que deseas, sino que sea realmente lo que tú desees. No importa lo que sueñes, asegúrate verdaderamente que sea lo que tú sueñas. Ahora te pido que reflexiones. Te doy un ejemplo. Vivir el sueño de otros. Cuando estábamos pequeños, papá y mamá siempre nos preguntaban, o cualquiera, cuando conocíamos parte de la familia, siempre nos estaban preguntando qué queríamos ser cuando fuésemos grandes. Normalmente qué querías estudiar. Y a veces estudiábamos carrera o a lo largo cuando nos hicimos adultos o nos tocó decidir qué carrera íbamos a estudiar, normalmente la mayoría se iba por lo que papá y mamá querían. ¿Por qué? Porque deseábamos la aprobación de ellos o la aprobación de otros. Estudiar y dedicarte a una actividad porque otros tuvieron éxito allí. A veces en nuestras vidas vemos familiares, amigos o personas de nuestro entorno que tienen algún éxito o algún reconocimiento a nivel profesional en una carrera. Y producto de ello nosotros decimos, yo también estudiaré eso o yo también me dedicaré a eso porque si a él le fue bien, pues a mí me irá igual. Y a veces pasa que no necesariamente eso que tú decides estudiar o esa actividad que te decides dedicar es verdaderamente un sueño que viene de ti, sino precisamente de lo que ves externamente, que crees tú que esa persona al alcanzar dicha posición o dicho reconocimiento está obteniendo su éxito, viviendo entonces el sueño de alguien más. Te voy a colocar un ejemplo para que me entiendas mejor. Cuando yo tenía la edad de 16 años, me tocó decidir qué quería estudiar. Y fíjate que yo tenía una referencia en ese tiempo desde niña, que era una prima pues muy cercana, que ella estudió contaduría pública. Y cuando a mí obviamente me llegó el momento de decidir, para mí ella era una referencia, porque dentro de mi entorno, de mujeres, de mis tías, de mis primas, pues era esa referencia de la persona que había estudiado, que se había graduado, que había conseguido su buen empleo y obviamente en ese momento tenía un reconocimiento a nivel profesional. ¿Y qué crees que pasó? Ese fue mi punta de lanza porque yo vi, bueno, voy a estudiar entonces contaduría pública porque si a ella, que es mi prima, le ha ido súper bien, tiene reconocimiento, pues yo también voy a estudiar eso mismo. Y pues me encaminé en estudiar una carrera que hoy por hoy, te digo, que no era lo que verdaderamente en el fondo de mi corazón yo quería hacer. De hecho, cuando yo me inicié en lo que es las redes de mercadeo, este mundo
de lo que es el conocimiento, de lo que es el crecimiento, todo eso dio un cambio radical en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo verdaderamente cuando escogí estudiar contaduría pública no lo hice desde mi interior, desde lo que yo verdaderamente quería, sino lo hice desde una referencia que quizás a ella le iba muy bien, quizás eso era lo que ella quería hacer, pero lo que yo necesariamente no quería hacer y no era mi propósito en realidad de vida. Entonces por eso te doy ese ejemplo. Gracias a Dios, gracias al crecimiento, yo pude, obviamente, no es que no me gusta, pero definitivamente no era lo que yo verdaderamente quería, ni el propósito de vida en el cual yo estaba destinada. Entonces a veces vivimos esos sueños de alguien más, y yo siempre lo digo como testimonio porque es parte de lo que yo viví al iniciarme en todo este mundo del crecimiento y buscar dentro de mí ese sueño que verdaderamente yo quería alcanzar. Ahora busquemos más profundo en ti. ¿Cuál es verdaderamente mi sueño? Hazte esta pregunta. Todos en el mundo, todas las personas tenemos un gran sueño. Pero lo importante de ese sueño es que tú te hagas las preguntas correctas y pongas a prueba ese sueño. ¿Cuáles son esas preguntas que tú debes hacerte? Tienes que tener una imagen correcta o incorrecta de tu sueño. Muchos de nosotros sostenemos conceptos equivocados de lo que son nuestros sueños. Ahora te pido que consideres alguno de estos casos que muchos perseguimos y los describimos como que son los sueños de nuestras vidas. Entonces te voy a enumerar algunos para ver si te hacen clic y tú tienes estas referencias que te ayudan a descubrir y a ver si en realidad ese sueño que tú tienes en tu interior es verdaderamente tuyo, viene de ti, del propósito de vida. Entonces, número 1, malos sueños que nos generan temor y parálisis. Fíjate que cuando nosotros tratamos de cumplir una meta, un sueño, un objetivo o dedicarnos a una actividad de alguien más, como precisamente no viene de nuestro interior, normalmente nos paraliza, tenemos miedo, inseguridad, porque verdaderamente estamos tratando de encajar en algo que no es para nosotros. Otro es los sueños idealistas. ¿Cómo sería el mundo si estuviese a mi cargo? Normalmente es un sueño que viene desde el ego, porque tú lo vas a hacer a tu forma, como tú quieres, y no necesariamente es un sueño que va a incluir a otras personas, que va a beneficiar a otras personas, sino sencillamente viene de una parte del ego que pues todo ser humano tiene y todo ser humano tiene que lidiar. El número 3, esos sueños románticos. Pensar que alguna persona nos hará feliz. También podemos equivocarnos, pensar que eso es un sueño. No, eso no es un sueño, eso no es un propósito, porque nadie en el mundo te va a dar la felicidad más que tú mismo. Sueños de carrera. A veces tenemos la creencia, y te lo dije en la parte que te hablaba antes, tenemos la creencia de que una profesión o el éxito en ella nos hará feliz, y también es totalmente equivocado, porque todas las personas tenemos un proceso, y quizás si tuvimos algún éxito, algún reconocimiento en algo, no necesariamente más adelante ese mismo reconocimiento y ese mismo éxito te va a acompañar. Todo en la vida es un proceso de aprendizaje y debemos estar a la altura de ese aprendizaje y saber que todo lo que vamos a pasar siempre nos va a acercar a ese propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Otro es también los sueños materiales. Tenemos también la creencia de que el dinero, la riqueza o las posesiones nos harán felices. Y te doy un ejemplo de eso. Hay gente que tiene mucho dinero y que quizás tú has conocido a lo largo de tu vida alguno de ellos y que normalmente a veces mueren jóvenes, a veces no son felices, son personas que quizás son amargadas, no están viviendo su sueño ni siendo feliz. Entonces el dinero y la riqueza, las posesiones verdaderamente no te van a dar una satisfacción de decir que ese es verdaderamente tu sueño. Ahora te voy a mostrar 5 razones por las cuales pueden verse impedidos nuestros sueños. La primera de ellas es esta que te voy a decir. Algunos de nosotros hemos sido alentados a dejar nuestros sueños por otros individuos. A menudo el mundo está lleno de asesinos de sueños. Algunas personas que no persiguen sus sueños, que no han logrado nunca nada, al ver que otros tienen un sueño que los hace luchar por eso, pues sencillamente quieren de alguna u otra forma matarlos, criticarte, decirte que tú no puedes. Y al respecto, con esta
primera razón. Te voy a dar un ejemplo. Científicos realizaron un experimento donde colocaban 4 monos en una habitación y en el medio colocaban un racimo de plátano. En el experimento, obviamente consistía que cada vez que alguno de los monos saltaba en busca de su alimento y tomaba algún plátano, a estos se le impedían bañándolos con agua fría y corriente. Luego de varios intentos, los monos comenzaron a impedirse unos a otros cuando intentaban lanzarse a buscar dichos plátanos. Después de eso, cambiaron a uno de los monos por otro mono nuevo, que resultó que los monos que se quedaron, cada vez que este mono nuevo intentaba alcanzar los plátanos, estos se lo impedían tratando de que no fuera a buscar su objetivo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ello? Que así un mono nuevo no hubiese experimentado ninguna limitación al ir en busca de los plátanos. Otros monos le iban a frenar en su intento, ya que ninguno de ellos había logrado conseguir ningún plátano. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo que te va a servir para la primera razón que te di de los cuales se pueden ver impedidos nuestros sueños. Número 2 de las 5 razones. Algunas personas son estorbadas por la desilusión de los dolores del pasado. Algunas veces los seres humanos hemos fracasado o no tenido éxito o no nos ha ido de la forma que pensábamos en algunas circunstancias o en algunas actividades, y pues eso mismo nos conlleva a que cuando en verdad tenemos la oportunidad en las manos, tenemos la oportunidad de ir más allá en busca de ese propósito, esos mismos fracasos del pasado nos persiguen y nos impiden tomar decisiones que son buenas para nosotros. Entonces, la desilusión es la separación que existe entre la expectativa y la realidad. Todos hemos sufrido de estas malas experiencias. Todas las experiencias que nos pasan, que son negativas, siempre tienen una sabiduría y nos traen un aprendizaje. Y tenemos que ver todo lo que nos pasa negativo en nuestra vida de esa forma. 3. Algunas personas acostumbran a conformarse con el promedio. En el instante que tú te conformas con recibir menos de lo que mereces, recibes menos aún de aquello en lo que te habías conformado. Suena increíble esto, ¿verdad? Pero es así. El conformismo es algo que cuando muchos libros, muchos audios y en el proceso de crecimiento, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente cree que el fracaso es lo opuesto al éxito. Y fíjate que no es así. Precisamente tú sabes qué es lo opuesto al éxito: el conformismo y la mediocridad. Tú le preguntas a cualquiera, mira, dime lo opuesto del éxito, y te va a decir el fracaso, y resulta que no. Lo opuesto del éxito es el conformismo. ¿Por qué? Porque el fracaso es lo que te lleva a que tú descubras una forma más cómo no debes hacerlo. Imagínate si todas esas personas que han hecho grandes inventos en el mundo se hubiesen rendido por fracasar la primera vez, no tuviésemos hoy en día viviendo de los cuales hemos vivido tantas cosas buenas y tantos avances. Entonces no te conformes con el promedio si tú estás hecho para hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas grandiosas. Permítete siempre ser. No puedes perseguir un sueño y mantenerte en la seguridad de lo mediocre al mismo tiempo. Esas dos cosas son incompatibles. La mediocridad es una decisión personal, es la raíz, no es un problema social. No es un problema corporativo, no es un problema institucional. La mediocridad es un asunto personal. Nada puede ayudar a sacar a alguien del fastidio que un buen sueño. Número 4. Algunos carecen de la confianza para hablar de sus sueños a otros. ¿Por qué? Por miedo, por pena, por falta de confianza. Tenemos que tener confianza para hablar de nuestro sueño, pero aún más para conseguirlos. La verdadera confianza proviene de conocernos nosotros mismos, de aceptar nosotros mismos esas limitaciones, esos miedos, y trabajar en pro de combatir esas limitaciones a través de las herramientas, a través de la capacitación, de la información, de buscar material que nos ayude a crecer. Y los miedos
pues quizás nunca van a desaparecer, pero sí puedes tener la valentía, puedes tener la fortaleza, puedes tener la fuerza de, aún sabiendo que las cosas te dan miedo, tú decidas hacerlas con miedo. Y esa es la gran diferencia. Es allí donde se hace la diferencia entre las personas que verdaderamente van en busca de sus sueños o se quedan paralizados producto de esos miedos. Número 5. Algunos carecen de imaginación necesaria para soñar. ¿Cómo descubrimos nosotros nuestro sueño? La respuesta es, pues soñando. Comienza a soñar. La imaginación es el suelo que hace que los sueños cobren vida. Si tú no te comienzas a imaginar ese sueño, viviendo ese sueño, disfrutando ese sueño, siendo feliz con ese sueño, no vas a poder lograr imaginarte la grandeza que puedes llegar a alcanzar producto de ese propósito de vida. La parte de la pregunta de la claridad. Tú mismo tienes que preguntarte en este punto, ¿puedo ver mi sueño claramente? La importancia de tener una visión clara es vital. Si tú no tienes una visión clara de tu sueño, tú no tienes nada, no tienes de dónde partir. El logro de un sueño depende de esa visión clara. Paso 1 para tener una visión clara. Ordena tus prioridades. Paso 2. Tienes que tener las estrategias adecuadas. Paso 3. Tienes que identificar el objetivo antes de alcanzarlo. Por eso es importante soñar. Por eso es importante que ese sueño venga de ti, que sea un sueño genuino, que verdaderamente esté ligado a lo que es tu propósito de vida. 4. Cuando tú tienes un gran sueño y tienes una visión clara, tú puedes ver el panorama antes de poder pintar el cuadro. Si tienes un sueño y si ya lo tienes, pasar todo esto, hacerte todas estas preguntas que te permitan ver si en realidad eso es un sueño genuino, un sueño grande. La mayoría de nosotros siempre queremos saber el cómo alcanzamos esos sueños, pero no nos preguntamos primero ¿por qué tengo ese sueño? ¿Para qué tengo ese sueño? ¿Cuál es el por qué? Entonces, antes del cómo viene el por qué. Que ese por qué, la primera pregunta que tienes que hacerte, lo primero que tienes que buscar en ti es ese sueño grande que quieres alcanzar. Tenemos que ver ese sueño con claridad para poderlo lograr. Tenemos que tener una visión clara. Las estrategias van a salir producto de esa visión clara. Y en este último paso te voy a dar una manera donde tú puedes crear esa visión clara que te permita todos los días verla, que te permita estar enfocado en tu sueño, porque sin duda alguna la estrategia va a aparecer siempre y cuando tú tengas una visión clara. Tienes que hacer una declaración de tu visión, escríbela, coloca imágenes, coloca todo eso que tú quieres alcanzar, llévalo por un proceso en el cual tú sabes que ese sueño va a ir alcanzando y tomando forma cuando tú comiences a transmitirles a otros esa visión, cuando comiences a contarles a otros de ese sueño. Entonces es importante que consigas lápiz y papel y hagas una declaración de tu visión, una declaración de tu sueño. Y permítete a ti mismo leerla todos los días. Tienes que ser específico, tienes que ser intencional. Y recuerda que los sueños son una semilla de posibilidad plantada en el alma de un ser humano que lo llama a seguir un camino único al cumplimiento del propósito de su vida. Se despide por acá tu amiga, tu mentora, Katherine Cano. Hasta una próxima oportunidad.